¿Estamos perdiendo nuestra moralidad? Vivimos en una sociedad donde la ética parece estar en crisis, donde lo que antes se sabía que era malo hoy en día es justificable. Vamos a hablar de eso, los desafíos políticos, éticos y morales que está enfrentando la sociedad. Ya que contemplamos un mundo cada vez más complejo, les hago una pregunta. ¿De verdad saben lo que es moral o solamente lo que se dice de ello? Empecémonos preguntando, ¿la moralidad es algo con lo que nacemos o es algo adquirido con el tiempo? Pues bueno, para empezar podemos decir que la moralidad es algo que al igual que los músculos en el gimnasio, se entrenan. Sí, señor, se entrena cada día que pasamos, nosotros tenemos la opción de elegir, al contrario que los animales, de actuar instintivamente, nosotros escogemos actuar con moralidad. Y en caso tal de que no actúes con moralidad, estás también decidiendo no hacerlo. Así que sí, la moralidad viene con nosotros un poco, porque eso es lo que nos divide algo de los animales. Pero muchos filósofos están en desacuerdo con esto. Nos dicen y nos comentan que la moralidad realmente no existe en el ser humano, que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Qué crees tú? ¿La moralidad es subjetiva o ya está escrito que es la moral? Pues sí, señores, la moralidad es subjetiva. Según tu sociedad, cultura y país, la moralidad y los aspectos que invaden la moralidad, que es subjetivo, dependerán de ello. Quizás en otros países es cultura, un poco más el maltrato, la violencia, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Dentro de esa cultura y dentro de esos países las personas también escogen qué hacer y qué no, pero basado a sus creencias de origen, su moral es muy distinta y no significa que tengan más o menos moral. Pero hay un punto en el que nosotros decimos, bueno, en X o Y país, las mujeres, por ejemplo, no tienen ciertos derechos. ¿Hasta qué punto pueden intervenir otras personas según la moral que esto representa? Porque la violencia nunca va a ser una solución a algo. ¿Qué se puede hacer si son sus creencias, si son sus culturas? Sabemos muy bien que la cultura no debe ser basada en la violencia ni en el odio. Los jóvenes hoy en día toman nuestro ejemplo como adultos, jóvenes y niños. Nosotros podemos venir a hablarle a ellos, no, la moral es esto, la moral es aquello, tienes que ser moral, ten ética en tal lado, habla sobre esto, no hables sobre aquello. Pero realmente, ¿qué estamos demostrando? Estamos mostrando un mundo que políticamente es correcto. Estamos mostrando que ser moral es lo más indicado. Según actuamos día a día, sin juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, estamos mostrando con ejemplos el futuro que queremos para jóvenes y niños. ¿Qué cosas van a tomar ellos de nosotros? Las personas siempre toman los ejemplos y las acciones, más allá de lo que nosotros hablamos. Tú dices ten moral, pero si no demuestras la moral, si muestras ser corrupto, si muestras ser deshonesto, no estás dando ejemplo de moral. Según los derechos proclamados en 1948, todos tenemos el derecho a salud, a vivienda, a una vida digna y como otro 28 derechos más. Realmente estos derechos se están dando. Se supone desde un principio que todos los derechos son puestos para que las personas con sus habilidades básicas puedan sobresalir en una sociedad y puedan dar lo mejor de sí para ser una sociedad provechosa. Cada persona se supone que por derecho debería de poder explotar todos sus talentos para brindar a la sociedad X o Y función. Porque no funcionar a la sociedad, pues bueno, ¿para qué se invierte en ti, en pocas palabras? Que de hasta cierta forma lo consideramos justo, ¿no? Porque todo aporta a todo, somos un conjunto, no somos individuales por más individualismo que queramos tener, por más que estemos en la era perdón, del yoísmo, del yaísmo, del ego, lastimosamente, todos actuamos en sociedad, así que lo que hagamos tiene que aportar a las otras personas. En un principio, todos tenemos derecho de ser felices, todos deberíamos ser felices, pero la ética y la moral nos dice que nuestra felicidad no puede opacar la felicidad de otra persona. Es decir, no podemos pasar por encima de ello. Eso es tener ética y moral. Hablando de la generación egoísta, ¿esto acaso es algo nuevo?
Esto es algo que se está dando por las redes sociales, se está dando por el TikTok, se está dando por los fritos y las azúcares refinadas. Pues no, filósofos desde la época de muchísimos años atrás, antes del internet, ya nos hablaban sobre un gen egoísta que está en nuestra naturaleza. Como seres humanos solemos tener un gen egoísta que hace que nosotros podamos sobrevivir. Muchos de estos ejemplos se podría llegar a ver el nepotismo, que el nepotismo lo impuso el coronel Nepote, que era pues, bueno, un coronel que le daba las buenas nuevas solamente a las personas que estaban a su alrededor, es decir, su familia. Esto se considera como eh, altruismo genético, es la mejor palabra. El altruismo genético es colaborarse para poder sobrevivir con solo de su especie, es decir, nepotismo puro. Es difícil a veces tener un poco de empatía por algún extraño. Por eso muchas personas ven como peligros a personas que están fuera de sus entornos, fuera de sus familias, fuera de sus círculos sociales, fuera de su país. Por eso a veces mucho el odio hacia los extranjeros, porque sabes, estamos acá en un grupo, ya todos sabemos qué hacemos, en qué nos colaboramos, llega alguien nuevo, nos va a quitar las cosas que tenemos, nos va a arruinar el sistema que tenemos o modificarlo en caso tal, porque el ser humano siempre tiene miedo al cambio. Y una persona que sea externa, un extranjero, una persona de otro grupo, una persona nueva en un grupo de amigos, va a significar un cambio, va a significar algo extraño. ¿Hasta qué punto nosotros decidimos tener moral y ayudar o integrar a la persona sin miedo alguno? Se supone que ayudar a los demás es mera biología. Es mera biología una persona que no ayuda a los demás, que es excesivamente egoísta, a pesar del gen egoísta que ya venimos llevando, según muchos filósofos, obviamente, que es normal, ayudar a los demás es un instinto de supervivencia, porque en un principio básico es te ayudo, tú me ayudas. Porque, sabes, yo te voy a aportar algo, pero tú también tienes que aportar algo a mí y a mi círculo. Entonces, el hecho de colaborar, el hecho de integrar, es mera biología. Una persona normal se supone en un principio que debería de ayudar a integrar a los demás. Los seres humanos somos completamente únicos. Tenemos hoy en día las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales tienen justicia, tienen ética, tienen moral. No. Los animales tienen justicia, ética y moral. No. Cada uno se divide por cosas distintas, pero el ser humano se especializa, se resalta, se estructura de la ética y de la moral para poder sobrevivir. Vivir en una época de IAs que estamos empezando a ver todo lo que estas hacen, estamos en un punto donde hasta qué punto tomamos nosotros las decisiones, porque muchas veces colocamos en modo automático. ¿Hasta qué punto nosotros tomamos las cosas en automático como las IA? Si una IA nos dice que hagamos algo, nosotros lo hacemos. Instintivamente se supone que nosotros tomamos las decisiones, tenemos el poder de elegir. La ética y la moral no son un conjunto de reglas que están allí escritos en la pared del mundo o en la pared de la vida, como que haz esto, esto y aquello. La ética y la moral son decisiones que tomamos día a día, que la forjamos, nos educamos día a día con la ética y con la moral. La pregunta es, ¿vamos a seguir eligiendo al azar? Vamos a decir que una IA, el algoritmo de TikTok, de Instagram, de Reels, nos va a seguir manejando, que es culpa de X o Y, o vamos a tomar nuestro poder como seres humanos y decidir ser éticos y morales, tomar decisiones que nos ayuden entre nosotros como seres humanos. Recordar que el ayudar a las personas es ayudarnos a nosotros mismos. En un mundo donde constantemente se nos dice esto está bien, esto está mal, y de repente todo cambia y ahora lo que está mal está bien y lo que está bien está mal, ahora nosotros ¿qué elegimos? ¿Cómo elegimos vivir? ¿Cómo elegimos ser? Por eso es que la ética y la moral no son unas reglas en una pared, porque si fuese así serían constantemente cambiantes. La ética y la moral no son lo que solemos pensar. Eso más son decisiones de altruismo hacia las personas. Como autorreto vamos a colocar a una IA a decirnos 5 preguntas sobre la ética y la moral. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? ¿Y cómo influye en nuestras decisiones diarias? ¿Es correcto mentir si con ello se evita un daño mayor? ¿Por qué?
¿Hasta qué punto mentir es bueno? Yo no voy a venir acá a decirles a ustedes que mientan ni que sean excesivamente honestos. Como pudimos ver anteriormente, el hablar, el decir, viene desde una base. Entonces, claro, si tú eres súper honesto, pero tú haces el odio o el rechazo, realmente no estás haciendo una persona muy moral o muy ética, que digamos. Estás lanzando odio a través de la verdad. Y hasta qué punto yo al decir la verdad me desahogo, me libero y le doy responsabilidad a la otra persona con la verdad que acabo de decir. Porque en un caso terrible, yo decirle a una persona que cometió un crimen lo volvería de cierta forma cómplice. Entonces le estoy dando un peso muy grande, ¿sabes? O me acusas con la policía o te lo guardas y eres cómplice conmigo. Entonces, ¿hasta qué punto puede evitar un daño? ¿Es correcto mentir si con ello se evita un mayor daño? Creo que es muy situacional. ¿Hasta qué punto nuestras acciones están determinadas por normas sociales y hasta qué punto por nuestros propios principios? No son unas normas que están escritas, aunque moralmente, perdón, socialmente, sí hay normas escritas como que esto está bien, esto está mal, pero nuestros propios principios, las decisiones que tomamos día a día para ejercer nuestra ética, nuestra moral y nuestros valores como seres humanos, son los que van a determinar quiénes somos realmente. A pesar de que X o Y cosa esté escrita, yo sabré a través de lo que he practicado si hace daño o hace bien. ¿Es moralmente aceptable actuar por interés propio si con ello también se benefician los demás? Esta está buena. Pero como todas, también es muy situacional. Por ejemplo, aquí vamos a colocar así los presidentes. Los presidentes actúan desde un punto en que ellos quieren ganar y van a tener un beneficio gigante, van a hacer historia, van a ser personas muy poderosas, van a poder cambiar un país entero si se les da la gana. Y se supone que te dicen a ti, vas a recibir X o Y beneficio de esto. Entonces, como todos sabemos, los presidentes normalmente no suelen salir muy honestos, que digamos. ¿Puede algo ser legal, pero inmoral? ¿Puedes dar un ejemplo? La esclavitud. La esclavitud, ChatGPT, la esclavitud en su momento fue legal. Matar mujeres y quemarlas en unas hogueras fue legal. Todas estas cosas fueron legales y fueron completamente inmorales. 5. ¿Crees que la moral es universal o depende de la cultura y la época en la que se vive? Exactamente, como acabamos de hablar, en su momento la esclavitud se creía que era correcta, que por ciertas personas ser de X o Y color, X o Y cosas eran correctas. Hoy en día, la verdad, estamos ya muy alejados de esa realidad, pero no tanto. Se dice que por ser de cierto género, por ser de cierta subcultura, por ser de cierta minoría, tú tienes o no derechos. Claro, esos derechos no están escritos. La mayoría de los derechos en muchos países que nosotros los van quitando, y por eso siempre hay que llamar a la revolución, tú tienes derecho a X o Y cosa, pero socialmente es otro tema. Socialmente tú puedes llegar a ser condenado por ser de X equipo, por ser de X subcultura, de X género. Todo es muy diferente en el entorno que nos veamos y en la época en la que estamos. Hoy en día, por suerte, muchas cosas han cambiado para bien, por decirlo así. Aún nos falta muchos años de evolución. Creería yo que el ser humano está en su etapa, una de las etapas más primitivas para cómo vamos a llegar a ser si todo sale bien y no hay una guerra que explote, porque igualmente nos tocaría empezar de cero de nuevo. Pero dejando la paranoia a un lado, somos una de las formas más primitivas a cómo vamos a llegar a ser eventualmente como seres humanos y depende de nosotros en la actualidad lo que hagamos para el futuro, lo que hagamos con las generaciones que están viniendo, de cómo va todo a volverse poco a poco más rápido para el desarrollo. Muchas personas criticaban en su momento a la iglesia, por ejemplo, que científicamente no nos dejó avanzar prácticamente nada. Pero hasta qué punto hoy en día estamos haciendo lo mismo, porque vemos cosas nuevas, como por ejemplo las inteligencias artificiales, que muchas personas pueden llegar a pensar que va a pasar tipo Robocop y nos van a invadir y a matar, whatever, que puede pasar o puede no pasar, pero todo lo que suceda es en pro al desarrollo del ser humano del día del mañana. Pero el miedo y las situaciones y el proceso que tenemos que pasar las personas actuales
no queremos hacer eso porque realmente no pensamos en el desarrollo del futuro ser humano. Pensamos en el ser humano del día de hoy, de cómo me voy a sentir hoy. Otra cosa y relacionado con el gen egoísta. Dime qué opinas en los comentarios, dale like si estás de acuerdo con esto o también en desacuerdo, I don't know. ¿Y qué opinas? ¿Qué crees tú que es la ética y la moral? ¿Qué significa para ti la ética y la moral? ¿Qué es?